estás escuchando, como si por el contrario ya lo habías hecho antes. Espero que disfrutes mucho, mucho de este vídeo. Ojalá te encuentres en tu mejor momento, ojalá estés muy bien. Y yo realmente vengo con auténticas ganas de por fin grabar nuevamente, de poder, a fin de cuentas, hacer un vídeo nuevo, distinto, de actualidad también, con mis pensamientos, y que espero que al menos sea la mitad de productivo que la idea que ya tengo de partida. En todo este tiempo que no he subido vídeo, que parece ahora como la costumbre de subir vídeo prácticamente de mes a mes, pero no, prácticamente he estado como en una transición o en un momento en el que necesitaba pensar y reflexionar sobre muchas cosas, y a la hora de pararme en esos momentos para poder contarlo aquí, para dar más contenido al canal, al final siempre se me acababa dando la contra y no conseguía estar lo suficientemente enchufado, por así decirlo, para traer más contenido. Es curioso porque uno, cuando empieza las cosas, el entusiasmo se desborda y lo quieres hacer todo. Tienes muchísimas ideas y la verdad es que con el paso del tiempo como que te invaden muchas más dudas de lo que vas a poder hacer, de lo que realmente te hace sentir comodidad para exponerte, y bueno, es un cúmulo de cosas que al final ayudan mucho a que tengas cierto bloqueo para hacer las cosas, y siento que es lo que me ha ido pasando. Quería en este vídeo aprovechar para dar, no sé si un speech, un sermón, vaya, de ciertas cosas que me han ido rondando últimamente y que me resultan interesantes de compartir. En este vídeo, en este momento, lo que voy a tratar de explicar, o más bien exponer, es la sensación de bloqueo desde un punto de vista meramente emocional, humano, y bueno, pues buscar un poco una explicación a esas cosas que realmente nos limitan para hacer ciertas cosas y que hacen que no avancemos en la vida de la manera que más nos gustaría, ¿no? Y eso es lo principal. En muchos momentos me veía bloqueado, en el sentido de que te invadan preguntas del estilo: ¿tiene sentido lo que estoy haciendo? ¿Cuál es mi auténtico propósito? ¿De verdad me merece la pena? Tengo estas otras cosas en mi vida que también no estoy atendiendo de la mejor manera por estos pensamientos, también producidos por otras cosas. Y al final todos esos pensamientos como que me han ido dando la voz para
esto me refiero a que si te lo planteas fríamente, tu mente por naturaleza es capaz de crear imágenes cada tantos segundos, ¿no? Crear ilusiones que ni siquiera son verdad. Y personalmente me pasa que no tengo una mente que digamos super mega hiperactiva, pero sí que es verdad que para muchas cosas es como que imagino situaciones constantemente que en la auténtica realidad están lejos de cumplirse, pero también condicionan mucho, ¿no? El resto de acciones que sí terminas haciendo. Y esos bloqueos son incontrolables. Muchas veces he tratado de mejorar y ha pasado como el tiempo y nunca me pasa nada, pero siempre es como esa sensación de querer tener cierto control con las cosas que pasan y de alguna manera la mente tampoco ayuda a que tengas ese control. Y pongo un ejemplo muy sencillo. Siempre que me toca ir en coche a algún lado, algo programado, algo que en teoría es sencillo, es como que en mi cabeza resuena mucho el hecho de lo sabré aparcar bien, tendré algún problema, como que el hecho de no gestionar esos inconvenientes, como que te hace que tu mente esté procesando todo el tiempo ideas, más bien ilusiones, que refrenden un poco esos pensamientos negativos. Y me pasa, por ejemplo, también que tengo que verificar varias veces que el coche, por ejemplo, esté cerrado. Con las puertas de casa me pasa lo mismo. Es como que siempre tengo que ir 2 veces para comprobar que lo he hecho. Y son tonterías y son cosas que a lo mejor en algún momento he dicho, venga, una vez y ya está, que no va a pasar nada. Pero es como que la mente necesita el tener esa seguridad. Y yo sé que es trabajo mío el cambiar eso, o al menos enfocarlo de una forma más positiva para mi mente, para no generar constantemente escenarios que sean verdaderamente ilusiones. Hay algo en esto que me resulta muy interesante, y es que conforme la mente va pensando, es como realmente complicado que de manera consciente tu mente apague el pasado, apague el futuro y esté únicamente en el presente, en el ahora. Es sumamente complicado porque muchas veces piensas que las cosas que te han pasado estás pensando en ellas y también en las que te van a pasar. Cuando verdaderamente eres capaz de encontrar, digamos, ese pensamiento constante en el ahora, creo que sin duda se encuentra en el momento en el que tienes la paz suficiente como para estar disfrutando lo que estás haciendo. Es decir, cuando tú te lo estás pasando bien, es más difícil que pienses en el pasado o en el futuro. Es como que, y no me refiero a que cuentes, por ejemplo, una historia divertida que te pasó en un momento. Me refiero a que cuando disfrutas una conversación, estás disfrutando de esa conversación sin importar lo de antes o lo que venga. Creo que de alguna manera se entiende a lo que me quiero referir. Y me parece muy loco porque hasta qué punto no estamos condicionados por
lo que vamos generando indirectamente en nuestra mente. O sea, a pequeña escala, ya digo, yo por ejemplo viví una vez cómo intentaban robar el coche que usaba, y es como que te genera, no diría que puramente inseguridad, sino de que, oye, existe la posibilidad de que te pase. Es como el hecho de este tipo de comportamiento que hace que una mínima cosa que tengas exponencialmente, como que se entienda que es un problema muchísimo mayor de lo que es, o que a la mínima hipocondríaco se dice la palabra, creo que sí. Bueno, pues de alguna manera esa exageración no deja de ser algo fruto de tus propios pensamientos, que por ese mood de supervivencia como que van en contra tuya totalmente a la hora de sentirte realmente bien. Es como tienes que estar pensando en los traumas que te han pasado, y tienes que estar pensando en qué vas a prepararte para comer mañana, porque necesitas tener esa seguridad, ¿no? Y me parece como muy complicado. O sea, creo que también con la madurez y con el tiempo puedes tener la oportunidad de irte dando a conocer mejor, a entender mejor los procesos que te han pasado a lo largo de tu vida. Por ejemplo, si sufriste un trato malo en tu infancia, es probable que de alguna manera eso esté replicado en quien seas a día de hoy. Y hay como muchas cosas que realmente no es que puedas cerrar porque ya son pasadas, pero te determinan de tal forma de que tienes que realmente saber lidiar con ellas para estar bien contigo, ¿no? No puedes permitir tampoco que toda esa retraíla de pensamientos, de ideas que te han ido surgiendo, malos acontecimientos que hayas pasado también, estén condicionando continuamente las acciones de tu vida o lo que quieras hacer en ese momento, ¿no? Yo reconozco que a nivel objetivos, pues siendo muy realista, y yo me comparo con personas que hacen ASMR y son genios porque lo hacen muy bien. El tema es si yo estoy lo suficientemente adaptado a hacer según qué tipo de contenido, que sé que obviamente es más atractivo para el ASMR, ¿no? Al final el reclamo del ASMR es ofrecer variedad de sonidos, tener cierto carisma, no sé, tener ciertas cosas que igual, pues mi canal en concreto, igual sí puede cumplir un par de ellas, pero no cumple con todos los requisitos para igual tener la exposición que a mí, ideológicamente hablando, me encantaría tener. Entonces, muchas veces también es la necesidad como de apuntar mal, por así decirlo. A ver cómo explico esto mejor. Creo que en muchas situaciones el error no es tanto en hacer las cosas, sino los objetivos que nos planteamos o la idealización de lo que creemos que será aquello que podamos conseguir, ¿no? Siempre se habla de disfrutar del proceso, pero mi pregunta es, ¿quién realmente
sabe disfrutarlo o cómo lo disfrutas de alguna manera. Por ir a un tema que hemos podido pasar todos, cuando te esforzabas mucho para un examen, conseguías sacar una buena nota, algo que te permitía, pues no sé, disfrutar de las vacaciones, acceder a una prueba, algo bueno, ¿no? Tú no pensabas cuando estabas estudiando horas y horas, ¡ay, qué divertido, cómo he disfrutado el proceso!, ¿no? Bueno, al final has tenido un resultado y lo más importante de todo, más allá de disfrutar el camino, de llegar al final y conseguirlo, creo que es la lección de vida de que, habiendo puesto el esfuerzo necesario, has podido conseguir algo que deseabas o que necesitabas hacer, ¿no? Y esa es un poco la clave. No pienso, por ejemplo, que tengas que disfrutar del dolor. Al final el disfrute es algo tan efímero que ni siquiera muchas veces vaya a servir de recompensa. Pero creo que es muy bueno de vez en cuando preguntarse cuánto te afecta el dolor, de qué manera, cómo lo sientes. Porque siento que muchas veces, por perder foco en lo real, digamos, nos explotamos hasta el límite, hasta el punto de decir ya no puedo más, y en ese momento es cuando nos partimos. Y muchas veces por no reaccionar a tiempo nos aferramos a un sufrimiento que igual lo podríamos haber evitado, igual no, pero principalmente hay que ser consciente de no dejar que las cosas lleguen al límite y actuar en la medida en que veamos cambios que, oye, hay que prestar atención a esto, esto no me gusta, y no dejar que tu mente, que tu ser explote y al final las consecuencias sean mucho más negativas de lo que podrían ser en principio. Hay algo de lo que me gusta mucho hablar y es del tema del dolor. Podemos hablar de un dolor físico, de un dolor mental, pero me gusta tratar esto porque al final es algo que es de alguna manera intangible, pero que todas las personas hemos sentido, lo hemos visto, es algo que se puede percibir, que una persona puede percibir ese dolor. ¿Cuál es el punto? Que el umbral puede ser muy distinto, ¿no? Entonces, considero que en ciertas situaciones nos hacemos preguntas equivocadas en el sentido de preguntarte por qué te ha pasado esto, por qué tienes que sufrir así, y no nos preguntamos el qué hay más allá de eso, qué resultado vamos a tener, de qué manera nos estamos beneficiando de ese dolor. Es algo que nos va a hacer aprender, es algo simplemente vacío que no merece dedicar el tiempo. Son como muchas preguntas que a mí personalmente me ayudan un poco a decir, vale, estás en este plano, eres esta persona, tienes estas responsabilidades, esta forma de jugar. Oye, podrías probar a jugar de esta forma porque mira, tienes esto bueno por aquí, tienes estas habilidades y realmente puedes sufrir menos de lo que lo estás haciendo, simplemente intentando dar un cambio a tu manera de pensar las cosas, porque
es inevitable que tú con el paso del tiempo aprendas. Es imposible no hacerlo, va dentro del ser humano. Entonces, dentro de ese aprendizaje, digamos que tu cuerpo es capaz de aguantar muchísimo. Tú puedes llevar tu ser al límite, desgastarlo al máximo hasta que no haya remedio. Pero también puedes coger y decir, voy teniendo estos pensamientos y wow, mi vida se estanca, no me estoy sintiendo realmente bien. Ya sea por no conseguir X metas o por conseguirlas también y sentir cierto vacío. Pero al final creo que es bueno entender que todo al final tiene un sentido y lo que falta muchas veces es el significado que nosotros damos a ese sentido. Nos enfocamos en ver cierta parte del cuadro y nos estamos perdiendo otra parte del cuadro o la parte trasera del cuadro. No importa, siempre hay más vueltas a las cosas de las que queremos, siempre hay más soluciones de las que pensamos, solo que nos intentamos aferrar a aquellas que cumplen más con nuestras respuestas y nos generan esa sensación falsa de comodidad, incluso en el propio miedo. Y es importante dar un cambio a tu mente, saber que eres mucho más, siempre eres mucho más. Yo siempre he entendido que tener las capacidades que tengas de manera innata o desarrolladas siempre van a poder ser mejor, siempre mejor, o cambiarlas por otras, pero tienes el potencial suficiente para hacer realidad distintas realidades en las que pensamos que no siempre deberían ser malas. Y parece que llega un helicóptero a por mí, así que es el momento de despedirme. Muchísimas gracias por todo el cariño. Estamos ya a nada de los 1000 suscriptores, que cuando empecé era wow. Que te hayan escuchado 1000 personas, por lo menos, me parece una locura y me pone muy feliz. Esté más activo o no, como he dicho siempre, estar aquí para mí es un regalo, un día más, y compartirlo contigo, pues bueno, aquí queda ya para siempre, o hasta que dure YouTube, o desde donde me escuches, no importa. A ver si nos vemos pronto de nuevo. Y nada, que por no extenderlo más, y ojalá estés ya durmiendo profundamente, pues nada, espero que al menos mis palabras te hayan podido servir para algo bueno, para algo malo. Eso es decisión tuya. Pero muchísimas gracias por este rato y ojalá que nos veamos muy pronto de nuevo. Chao.